Estamos buenas tardes, estamos en Élite Radio, estamos en el programa Élite Food and Business, un programa dedicado a la economía, dedicado a ponerles a ustedes en conocimiento todas las cuestiones que son necesarias para poder andar en un mundo tan difícil como el que vivimos actualmente y, bueno, un mundo en el cual se necesita financiación, porque lo que escasea precisamente es la capacidad económica para poder realizar cualquier gestión, cualquier actuación o llevar a cabo una empresa. Y para ello contamos con los dos compañeros habituales de este programa. Tenemos por un lado a Antonio Martínez de Buza. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Pues nada, aquí seguimos confinados con la esperanza de que esto se alce cuanto antes y que podamos ir poco a poco recobrando una normalidad diferente, nos dicen. A ver cuál es esa Totalmente. normalidad, ¿no? A ver cuál es esa normalidad. Y también tenemos a Santiago Soto Beltrán, compañero también de Antonio habitualmente, y que, bueno, pues saludamos del mismo modo. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El confinamiento bien, ¿no? Más o menos, ¿no? La barba, bueno, yo no me la corto, pero tú sí parece ser, vosotros sí parecéis que os la cortáis, pero yo porque pues, estoy como en plan náufrago de momento, pero bueno, es una El otro cuestión que día, habrá que el, reparar. el otro día en el programa Emprendedores de Nuestra Tierra parecía una terma romana. Todo el Parecíamos mundo con los apóstoles, las los tres barbas. que estábamos con las barbas, sí que es verdad. Bueno, pues lo que sí tengo que decirles a partir de este momento y tras esta primera entrada, pues un poco jocosa, es que ustedes nos pueden ver por nuestro canal de YouTube, nos pueden oír a través del 100.8 de la FM, nos pueden seguir a través de nuestro canal de Facebook, nuestra página web www.eliteredsevilla.es, así como también nos pueden seguir a través de elitediario.com. Dicho lo anterior, vamos a presentar cuál es el tema que tenemos hoy, un tema que está muy de actualidad y tiene, bueno, en realidad es una palabra que tiene 3 letras que se llama ICO, pero que incluye muchísimas cosas y que vamos a tratar de desvelar por qué están ahí, para qué están ahí, quién lo puede utilizar y todos los extremos que sean necesarios para ayudarles a ustedes a clarificarles si lo pueden hacer. Recuerdan que el Estado dijo que iban a realizarse una serie de préstamos y uno de ellos avalados, por un lado, eran los del Instituto de Crédito Oficial. Así que, Antonio, ¿qué es un ICO? Pues único, al fin y al cabo, no deja de ser un préstamo como otro cualquiera. Sí es verdad que este parte con la peculiaridad de que viene respaldado por el Ministerio de Economía y por el Gobierno de España. A través del Instituto de Crédito se concede o se delega en las entidades de crédito únicamente la concesión y el estudio de riesgo para que sean las entidades de crédito las que evalúen la capacidad de devolución que tiene este cliente. Uh-huh. Entonces es un crédito oficial, que significa que tiene relación con el Estado y por tanto, de alguna manera tiene que estar regulado en algún sitio. ¿En dónde lo podemos buscar eso? Directamente, o sea, la transparencia que tiene es muy buena y podéis ir a la página de ICO, incluso ahí si comparás con unos tipos más estandarizados de un banco comercial, vas a ver que incluso tienen muchas más ventajas de cara a que la deuda es más barata en ese sentido. Bien, Y, sí. y aparte la flexibilidad. O sea, ellos como que también suelen ser más tienen que tener más flexibilidad que un préstamo comercial al uso. Bien, hay que recordar que los ICOs se dan todos los años. Esto no es algo que sea excepcional. Evidentemente, pues posiblemente la excepción de la situación pues nos da lugar a que, bueno, pues también tenga una serie de características los ICOs que los préstamos que se están dando
o que se están dando, se están concediendo o se están estudiando en muchos casos, porque la verdad es que la fluidez está llegando de una manera relativa, ¿no?, a las entidades financieras. Pero antes de entrar en ese aspecto, Unico como el actual, ¿quién lo avala, Santi? Bien, pues la peculiaridad del ICO, que como tú bien dices, lo dan todos los años, es que el que te avala es directamente el Estado. O sea, el aval de la persona que solicita el préstamo es el Estado. Entonces, por eso un préstamo ICO, que algunas veces un préstamo personal no tiene este proceso, sí tiene proceso notarial también. El cliente tiene que pasar ante notario para firma de la solicitud del préstamo, porque claro, para darle una validez y una institucionalidad, ya que tu aval es el propio Estado. Y respecto a lo que has comentado de que lo dan todos los años, es así. Lo único que han cambiado, y lo veremos más adelante, es la peculiaridad del ICO COVID. ¿Cómo funciona la solicitud y la llevanza de un préstamo sin las peculiaridades actuales, que ya sabemos que son más flexibles y que las veremos más posteriormente? Pero ¿cómo? Porque de alguna manera, no sé, para explicarle a la gente que esto es algo natural y que lo habitual es esto, ¿no? ¿Cómo funciona esta línea de préstamos que realiza el Estado, Antonio? En primer lugar, lo que suelen solicitar es el modelo de negocio, si es para empresa, para ver si es sostenible. Es decir, si un poco el nivel de ingresos y de flujo de ingresos es constante. Posteriormente, lo que hacen es como en la evaluación del riesgo, donde también te piden ingresos anuales de 2 años atrás y un poco la estructura de costes. Y en función de eso ya te hacen el estudio. Y ya te digo, tiene particularidades con el tema de la banca comercial, porque el funcionamiento lo delegan prácticamente entero en los bancos. Entonces los bancos pues tienden a actuar como ellos saben, que es un poco pues también su propio beneficio. Pero sí es verdad que a la hora de aplicarle algún tipo de interés, que normalmente suele ser lo que grava mucho más el préstamo, suele tener tipos más reducidos por el hecho de ser de ICO. Estamos hablando de que es un préstamo oficial, un préstamo del Estado, un préstamo a través de un instituto de crédito. Pero, como bien has dicho, Antonio, se gestiona por las entidades financieras. Y estas, de alguna manera, pueden interferir en la gestión del crédito, en la gestión del préstamo, o simplemente se dedican a gestionar y a poner en conocimiento del Instituto de Crédito Oficial que hay una persona, una entidad que lo ha solicitado, Santiago. Vale, su posición respecto al crédito ICO debe de ser de intermediaria. O sea, como es la que tiene la relación directa con los clientes, pues recoge todas las solicitudes, pone en manos del instituto el riesgo, pero en sí no debería de interferir. Además, hasta tal punto que con el ICO COVID ha habido ya un problema, que en la primera semana cuando se abrió la partida salieron muchos casos de los famosos seguros de vida inflados unidos al ICO, y el Estado intervino y dijo que no se podían ligar seguros de vida para que hiciera un negocio de estos ICO los bancos. O sea, el Estado tiene una potestad más alta que en un préstamo al uso. Efectivamente, es que como gestores, pues lo único que tienen que hacer es decir, aquí tenemos esto y bueno, hombre, tienen derecho a ganar su interés o su comisión por la gestión, como es natural, pero claro, no implementar una serie de cuestiones que realmente están excluidas de lo que es esto. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues ponemos aquí un plan de pensiones o unos seguros de vida o algo por el estilo que, bueno, que nos deje algo, ¿no? Que siempre hay que pillar algo. Y es verdad, ¿no? Y eso sucedió en relación al COVID. En este caso, el ICO COVID, en este caso, el ICO se le está concediendo también a autónomos, no solo a pymes, sino también a autónomos y emprendedores, porque tiene unas peculiaridades, ¿no, Antonio? El ICO que se está intentando conceder de alguna manera masivamente en el estado de alarma en el que nos encontramos. Sí, eso será algo de lo que hablaremos después a posteriori, pero sí es verdad de que el ICO a lo que va referido principalmente es para la activación y la generación de abundancia, por así decirlo.
Entonces, a lo que va es a un poco activar aquellos sectores que por lo general no tienen tanto acceso al efectivo, como por ejemplo pueden ser proyectos culturales, pueden ser proyectos como películas, videojuegos, musicales. Entonces, ahora sí que se ha abierto un poco más la veda a nuevas aplicaciones. Uh-huh. Y bueno, hemos dicho que en este caso el Estado es el que avala. ¿Qué diferencia hay con otros años en este aval que es del 80%, hasta del 80% en algunos casos, o en una mayoría de los casos, y en otro caso, cuando son grandes empresas, es hasta el 70%? ¿Qué diferencias hay, Santiago? Con Respecto otros al años, aval, con otros años. pues hasta donde sabemos, en sí su posición como avalista es la misma. Lo único que sí ha dado más años. O sea, dan hasta 5 años para la devolución del préstamo con un año de carencia, que en ese año de carencia solo pagamos intereses, pero que si llegamos a esos 5 años y se hace un estudio y todavía no se ha pagado el préstamo, se puede ampliar otros 5 más. Entonces, por donde hemos visto la particularidad, sus particularidades vienen más por la extensión en el tiempo de pago. Bien, y sobre estos usos y particularidades, ¿qué podéis ir comentando? Para ir así un poco poniéndolo en conocimiento del público en general, porque la gente les han llamado, tienen conocimiento de ellos, pero realmente está un poco perdida. ¿Qué usos pueden tenerse? Respecto al particular ya de COVID. Sí, particular ya de COVID. Como ha comentado antes Buza, su uso anterior era para esos sectores, esos colectivos que a lo mejor no tienen tanta visibilidad, ¿no? Culturales, también se estaba abriendo pasos, líneas sostenibles, y el del COVID en sí se ha enfocado a liquidez. Empresas que demuestren la viabilidad del proyecto basándose en el año 2019 y la viabilidad que había 2020 y demostrando que no se va a cumplir por el COVID, un efecto directo del COVID, pues presentan la necesidad de la liquidez de este trimestre que se ha visto afectado. Entonces se va a inyectar a la liquidez directa de las necesidades de la empresa emprendedor autónomo que lo solicite. O sea, dicho a modo de resumen, para que te dejes como una idea clara, o sea, cuando tú pides un ICO al fin y al cabo tiene el comportamiento para una empresa o emprendedor como una ronda de inversión, en el sentido de que se le da ese comportamiento, no es tanto como un préstamo comercial como para salir del paso. Así que si tú, por ejemplo, en condiciones normales vas a pedir un préstamo ICO, por ejemplo, para pagar salario, el 80-90% de las veces te lo van a denegar. Pero en este caso, la primera particularidad es esa, el pago de salario y el pago de ese gasto circulante que es en el que ahora mismo las empresas pueden tener más problemas. Claro, pero el pago de salarios, por ejemplo, una de las cuestiones más importantes, si una empresa se acoge a un expediente de regulación temporal de empleo, los sueldos y salarios no se los tiene que pagar el empresario al trabajador, los paga el Estado, ¿no? Entonces, habrá que fijar una previsión para cuando termine el compromiso que tiene el Estado de pagarle a los trabajadores. No es así, pero hay que solicitarlo ahora, porque si bien la línea está abierta hasta, creo que septiembre en principio, aunque se ha ampliado hasta diciembre, ¿no? Pues si no se solicita, pues, posiblemente se agote, porque claro, los tramos se van agotando, eso sí es cierto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo hay que moverse? Hay que moverse rápidamente, porque ustedes sois los asesores financieros. Hay que moverse rápidamente, ¿no? Hasta donde controlo yo a fecha de hoy, creo que ya se han abierto 2 líneas presupuestarias para ICO. Se gastó la primera la primer decreto ley, o sea, el famoso primero del 14 de marzo, que abrió una línea ICO, se agotó y ya se abrió una segunda. Hasta donde controlo, no sé si Buza ha visto ya que hay una tercera, puede ser. Y entonces, claro, ¿dónde hay que moverse? Teniendo en cuenta lo que sí te hayan premiado, ¿no? O sea, que te hayas acogido a un ERTE o lo que sea, pues haces un estudio de todo lo demás. Gastos de tu empresa, gastos de proveedores para restablecer tu tienda, etcétera, y ya solicitas a la entidad bancaria, o sea, por mediación de la entidad bancaria, solicitas tu ICO con esa estimación. Por eso te piden, aunque no sé si después entraremos en documentación, pero una de las cosas que te piden es una prevención de tus próximos 6 meses.
Una previsión de los 6 meses, de los gastos que se vayan a tener en los próximos 6 meses, un balance, imagino que pedirán, y pedirán también pues documentación del año anterior, que era impensable que pudiéramos estar en la situación en la que estamos y que, bueno, pues esos números deben de servir, ¿no? Deben de servir para que se vea si una empresa es viable o no es viable y se le puede conceder o no ese préstamo. En concreto, ¿estáis viendo dificultades a la hora de la concesión de estos préstamos ICO o se está haciendo con naturalidad y fluidez? Yo creo que más lo que estamos viendo es el volumen, o sea, como todo ahora mismo, como todo lo que ahora mismo está ofreciendo dinero, por así decirlo, entre comillas, se está viendo atascado, porque evidentemente son muchas las necesidades y son mucha la gente que está solicitándolo. Por eso es de primer orden tener todas las cuentas en regla y lo más normalizadas posible. Ya aprovecho también para decir que este sábado vamos a hacer nuestro tercer taller de finanzas, en el que principalmente vamos a hablar sobre esto, sobre el control de gestión, con una invitada que lo que se dedica principalmente es a hacer controladora financiera, un poco pues a todo lo que es la contabilidad de gestión, que en un momento como este es esencial, porque mide la desviación de tu cuenta actual con la que realmente debería de tener. Efectivamente, es que eso es fundamental. Yo personalmente, añadiendo un poco a Antonio, sí es verdad que estoy viendo que se está atascando más de lo que debería, siendo un préstamo que va avalado por el Estado y que se demuestra para qué es la necesidad, ¿no? Y que siempre que hablamos mucho de la división de profesionales, se le está metiendo una carga para este préstamo en sí mucho a los gestores fiscales, que bastante tienen ahora con la presentación de impuestos, que ahora le tienen que preparar las previsiones a sus clientes para que la puedan presentar a las entidades bancarias, porque mucho peso de la documentación pedida la gestionan más los gestores fiscales que las propias empresas y los autónomos. Hombre, es que eso es lo lógico. El fiscalista es el que realmente pues está previendo la situación, le dice al cliente cómo va la empresa, ¿no? Y cómo tiene que moverse y qué tiene que facturar, qué no tiene que facturar, cómo se queda corto, cómo no se queda corto, ¿no? Pero en cualquier caso, estamos hablando de 10.000 millones, 20.000 millones. El gobierno prometió, creo que 120.000. Está claro que esto no acaba, o sea, no digamos que no ha hecho más que comenzar, sino que llevamos ya algún tiempo, pero evidentemente las consecuencias después de la desescalada, de la cual podemos hablar, ¿no? Porque también es una cuestión que es actualidad en el día de hoy, ¿no? Estamos hablando de que a partir del día 4 se empiezan a abrir algunos negocios. Y claro, estos negocios lo primero que van a tener son muchas precauciones y muchos gastos y pocos clientes, ¿no? Para eso precisamente está este préstamo, ¿no? Para que se soporte parte de esos gastos con lo que se está dando por parte del Estado, ¿no? Claro, o sea, aquí hay que hacer una llamada a la responsabilidad, evidentemente. O sea, todos queremos que nuestros negocios entren en la etapa de recuperación lo mejor posible, pero tampoco quiere decir que más endeudamiento signifique mejores resultados de la empresa. O sea, ni decir, pues voy a solicitar doble por si el año que viene hay otra cosa. O sea, ten en cuenta de que el tema del COVID-19 ha sido algo súper excepcional, ¿sabes? Que lo más probable es que no veamos algo de semejante categoría hasta dentro de 15, 20 o 25 años más. Entonces, como ha dicho Santi, o sea, lo ideal es ver cuál es la diferencia entre lo que de pérdida, por así decirlo. No la pérdida total, sino, o sea, lo que eres capaz de facturar a día de hoy con lo que facturabas, y la diferencia a lo mejor es del 20 al 30%, que te ciñas a eso, ¿sabes? Porque no tienes que tampoco perder punto de vista de que es deuda y que vas a tener 5 años por delante o 6 años por delante que cargar con ello. ¿No? Y que el Estado es el que paga si tú no pagas, que esa es otra.
que también hay gente que se puede confiar en eso, ¿no? Oye usted, que es que yo voy a gastar, pero es que yo lo que voy a devolver es el 20%. No, no es así. Usted tiene que devolver lo que tiene que devolver y esto es un préstamo al cual se compromete y tiene un socio que se le puede reclamar a usted eso, porque el aval del Estado no significa que el Estado no reclame, porque si no cumples, que es lo que tú estás diciendo, la responsabilidad, ¿no, Antonio? Si Claro, no claro. cumples debidamente con lo que realmente es pues una financiación responsable y una actuación responsable, al final te van a pedir cuentas. No, Porque tú claro. tendrás que justificar el porqué, Sí, ¿no? sí, sí. Y aparte ya te digo, como el círculo vicioso de lo que es el endeudamiento, que la gente Ujú, no lo llegamos a entender cómo funciona, ujú, o lo entendemos pero no lo queremos ver, ¿no? Que es el problema. Que al fin y al cabo, si tú tienes un préstamo con el Estado, en este caso es el ICO, o sea, después otro banco te puede ceder más deuda para que hagas frente a ese préstamo. Pero ya ujú, en este caso ya tienes dos deudas. O sea, ujú, y estas dos deudas, evidentemente, ante cualquier tipo de imprevisto que te pueda venir, ya no te digo de coronavirus a nivel mundial, sino de que si tú, por ejemplo, tienes una fábrica y por tema de parón tienes un problema y tienes que comprarla o tienes que reponerla o tienes que ujú. reparar, eso te afecta directamente a tu grado de producción. Tampoco puedes estar sobreendeudado con nadie por los intereses y devolución y amortizaciones de crédito, ¿sabes? Ujú. Efectivamente, sobre Sí, el y endeudamiento. después, una cosa que se nos olvida también, ¿no? Que es muy importante, que nosotros, el Estado, como empresas, como autónomos, es consciente de nuestras cuentas. En el Ujú, sentido de que nosotros trimestralmente le presentamos nuestras cuentas al Estado y anualmente presentamos una declaración de la renta. No nos creamos tampoco más listos que el Estado, en el sentido de decir, mira, yo dejo de pagar mi préstamo y como me avala el Estado, porque después cuando tú le presentes una declaración de la renta y te congelen la devolución, que sepas por qué ha sido. Es que el ujú. Estado está pillando su parte de alguna forma. Hombre, Claro, ujú, tampoco suele ser tan fácil hacerlo de esa manera, porque el ICO cuenta con una figura que son las garantías o las empresas de sociedades de garantía recíproca, que ujú, son las que se encargan de que estas cosas no ocurran, ¿vale? Las ujú, sociedades de garantía recíproca también un poco lo que hacen es avalar ujú, avalar al prestatario mediante el estudio y demás. Entonces, ujú, como normalmente el estudio y la viabilidad para contar con el aval que esta sociedad ofrece, hay que pagarlo. ujú, Normalmente lo paga el que lo puede, el que realmente lo necesita, ujú, ¿sabes? No sé si me ujú. explico. Sí, claro, imagino que el tipo de interés es importante, ¿no? Y las comisiones que se cobran por eso son importantes, ¿no? Claro, claro. Tanto las comisiones de estudio como las comisiones de, bueno, pues de gestión para llevar a cabo lo que es la concesión de este préstamo o de estos préstamos. En cualquier caso, es cierto que también el tipo de interés que se aplica en este COVID-19 es menor, es inferior, por lo menos el que plantea el Estado al que habitualmente se plantea, ¿no? Es, que está en un 1,5%, ¿no? Es así aproximadamente, ¿no? Mm. Sí. Y lo que ocurre es que las entidades financieras le dan una pequeña subida, ¿no? Un alza, ¿no? Los, los Aparte de gastos las de comisiones, gestión, los gastos de gestión que se aparte llaman. de las comisiones, se llevan un tipo de interés, el TAE, ¿no? El que siempre aparece ahí, el tipo TAE y tal, que llevan las comisiones, tal, 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 tal. Pues Exactamente. se va al 3,5 y un poquito más. No, Un soplo de aire fresco, ¿no? Lo que le dan sí, sí. los bancos. Se aprovechan también en el sentido de que ya de por sí un ICO tiene un interés que visto con un préstamo personal normal es súper alejado, que estamos Ujú, hablando de que un préstamo personal normal puede llegar a un 7, un 8, y un ujú, ICO ya con su inflación se nos queda en un 2 y pico, en un 3, pues ujú, para la gente es goloso, ¿no? Pues ya ujú, aprovechan el famoso TAE. Oye, pues si el Estado se va a llevar unos 50, yo le meto este gasto de gestión y esto que gano. ujú. Es lógico, también el Sí, que sí. presta el dinero o el que tiene, porque está prestando un 20% al fin y al cabo, que es el riesgo que está corriendo la entidad financiera, porque lo que está dándose es el aval es del 80%, el riesgo lo está corriendo la entidad financiera y es lógico que, bueno, pues de alguna manera se vea retribuida en esta cuestión. ¿Qué más peculiaridades podéis aportar al respecto de este ICO COVID-19?
¿Qué más cuestiones? ¿Dónde están los riesgos que pueden correr los que acepten un ICO? Porque, lógicamente, esto, tengo en la desescalada para acometer una situación y tal, pero durante este tiempo no voy a ganar dinero, pero bueno, voy a tener abierto para que la gente venga, que es un poco de lo que se trata, ¿no? Pero el riesgo es que esto se alargue mucho, ¿no? Y que además de alargarse mucho, no hayas calculado correctamente cuáles son los costos. Es el estudio en el que uno se tiene que asesorar financieramente y correctamente para saber qué es lo que tiene que hacer, ¿no? El ICO cuenta con una cosa que es muy buena y también como otro punto de flexibilidad, que es lo que se llama, o el concepto que se llama carencia. ¿Vale? El ICO te da hasta 3 años en los cuales no tienes que amortizar capital y solo amortizarías la parte de interés que tienes que pagar. Entonces, eso también te da como 3 años de margen en los cuales, pues, si has pedido 10.000 euros, realmente tu devolución de capital no la tienes que contar entre, por ejemplo, esos 10 años, sino tendrías que contarlo entre 7. Entonces, te dan esos 3 añitos para que tú puedas hacer el pago únicamente de lo que serían los intereses. Ese pago de intereses, que no se olvide que hay que hacerlo, porque si no, las consecuencias es que se dan por vencido el préstamo. ¿Se puede ejecutar el préstamo si no se pagan los intereses? El banco en cuestión, como ya te digo, que cada banco puede tener una línea de concesión, ellos plantean en esa parte qué es lo que ocurre si no pagas. Evidentemente, lo que tú has dicho antes, porque date cuenta que ellos también se obligan, no solo es el Estado es mayoritario. Pero después las devoluciones tienen que darse, porque al fin y al cabo es un dinero que no es tuyo. El Estado se financia a través de los mercados nacionales e internacionales. Entonces tienes que entender de que hay compras muy barato, que es lo que le permite, a su vez, ceder lo barato. Pero no quiere decir que sea fondo perdido, ¿sabes? ¿Vosotros pensáis que el hecho de que desde Europa se esté tan reticente a financiar de alguna manera la situación que vivimos, está también bloqueando la concesión de mayores tramos de ICO? De esos 120.000 millones que se decía por parte del presidente del gobierno, pues tan solo se hayan dado dos tramos de 10.000. ¿Pensáis que Europa tendría que estar más activa en ese aspecto? Ya no digo los corona bonos, que bueno, pues es una manera de financiar, pero ¿realmente Europa no podría enviar transferencias, como se estaba diciendo? Eso es una de las cuestiones que se están hablando, ¿no? Que evidentemente no será para el pequeño empresario, será para la gran empresa, ¿no? ¿Tendría que estar más activa Europa en ese aspecto para nosotros, que estamos un poco, yo digo que estamos cortitos, ¿no? En España creo que estamos cortitos de liquidez. El Estado, creo que el Estado está cortito de liquidez, ¿no? Europa, ¿qué papel juega? Hombre, juega un papel fundamental, ¿no? Sobre todo porque hablamos muchas veces, y esto realmente a lo mejor es una visión más personal, ¿no? O de equipo nuestro, que la gran diferencia con la crisis del 2008, y por eso la libertad también de ponernos un control de gasto, ¿no? La famosa troika encima para ver si cumplíamos, es que fueron los países del sur los que vivieron más dentro de Europa la crisis económica famosa del 2008 al 2014, bueno, que todavía estábamos saliendo, ¿no? Pero la diferencia con esta es que la crisis nos ha cogido a nivel mundial, que toda Europa empieza de cero, y lo que se está viendo es la diferencia de fuerza entre un país y otro, pero no que nos haya afectado más a uno que a otro, porque nos ha afectado por igual. Entonces, es verdad que Europa debería de hacer un ejercicio de empatía para que arranquen todos los países iguales, porque como los países arranquen por desigual, sí va a traer una crisis desigual. Porque lo que Alemania sí puede arrancar por sus características, a lo mejor España necesita ese empujón para arrancarlo. Efectivamente, es que Alemania tiene su motor, Suecia, Finlandia, los Países Bajos tienen su motor, pero nuestro motor es que está gripado, porque es que ¿quién va a venir aquí a hacer turismo? El motor no está apagado porque encendido lo tenemos y me está dando, pero no viene nadie a disfrutarlo. Efectivamente, el sol lo tenemos el material, pero aquí no viene, porque es nuestra principal industria, la del turismo. Y si esto ahora mismo está como está, la gente no puede tomarse una cerveza, ir a un restaurante o visitar pues un monumento, pues tenemos un grave problema. Y
como dices tú, tiene que haber empatía, pero ¿cómo activamos esa empatía por parte de Europa? Porque la verdad es que vemos muy reticentes, a pesar de saber y conocer el daño que estamos sufriendo y las situaciones que hemos atravesado durante la crisis que no, como tú estabas diciendo, estábamos saliendo de ella, una situación muy compleja, muy difícil, con muchos recortes, que probablemente por esos recortes tengamos una sanidad un poquito deficiente, ¿no? ¿Cómo veis que podemos activar esa empatía, Antonio? Yo creo que principalmente ellos son reacios por el currículum que han visto en nosotros. O sea, han visto de que nosotros realmente, evidentemente, pues ha llegado el coronavirus, a todos nos ha pillado por igual, ¿no? Era lo que decía este famoso ministro holandés, que tuvo que salir el ministro de Portugal como un poco a respaldarnos. Sí. Al fin y al cabo, nosotros venimos de un historial en el que ya veníamos con un poco de endeudamiento, ya además. Entonces, ahora viendo que vamos a tener que volver a tirar de deuda, pues evidentemente muchas veces es como la regañina que ese padre da al hijo que le dice que no te riño porque a mí me gusta reñirte, sino porque tienes que aprender a encontrar nuevas vías. Entonces, yo creo que con la deuda a nosotros nos pasa eso. Ellos nos dicen que no es que no os la queramos dar, es que tenéis que un poco cambiar y ir cambiando de torna. Porque nos pasó, por ejemplo, en 2008 nos pasó que evidentemente nosotros crecimos más que nadie gracias a la construcción. Uh-huh. Pero ahora lo que nos ha pasado es que en vez de tomar eso como referencia y de diversificar en sectores, negociar en otros acuerdos, como por ejemplo puede ser el pesquero, ¿sabes? Uh-huh. Pues a lo mejor hemos hecho que nos hemos focalizado 100% ahora en el turismo. Uh-huh. Hemos tenido otra burbuja de turismo Uh-huh. que en consonancia ha hecho burbuja en otras vías y nos ha vuelto a explotar al tiempo. Entonces, un rayo de luz nos da de que por lo menos sabemos cambiar las tornas. Ahora lo que nos da es un poco, a base de ir probando, pues ir encontrando ese equilibrio entre sectores. No, porque ahora mismo hemos denotado principalmente de que nos falta músculo. Nos falta músculo. ¿Cómo podemos conseguir ese músculo? Pues yo creo que desde el gobierno tendrían que plantearse la posibilidad de crear industria. Uh-huh. Crear industria, por ejemplo, Andalucía es una comunidad que tiene mucho territorio, pero realmente, por la parte que me toca, yo sé de que, por ejemplo, somos grandes productores de aceite, pero la industria aceitera realmente donde está fuerte es en Italia. Sí. La productora realmente, o sea, no la productora, sino la que, realiza la distribución, por decirlo de alguna manera. Claro. Es Italia, no nosotros. Nosotros tenemos la materia prima, pero hay otro que se encarga de llevarse la comisión por hacer un trabajo, Claro, claro. Es distribuirlo, ¿no? Entonces, la naranja, por ejemplo, que sale de aquí casi toda de la Vega del Guadalquivir, donde se convierte en zumo es en Murcia. Uh-huh. Entonces, vamos a un poco, yo creo que lo que deberíamos sería de eso, de que el gobierno, más que preocuparse por lo que le va a decir Europa o esa empatía, yo creo que un poco debería de hacer ese mirarse su propio ombligo y decir, venga, vamos a dejarnos de... También la clase política, ¿no? Que un poco, pues, en vez de pelearse entre ellos, yo creo que un poco al ciudadano, que creo que creo que es lo que nos merecemos, deberían de sentarse en una mesa, decir entre todos, venga, vamos a ayudar a España A una vez. reconstruir, ¿no? A reconstruir ese pacto por la reconstrucción. Correcto, que correcto. Tantas dificultades están dando y que algunos dicen que no se van a sentar, otros que quieren la presidencia, otros que se vaya otro. Al final, la reconstrucción va a ser complicada como no haya un mínimo de mínimos, ¿no? Claro. Y que haya un objetivo común, que sobre todo somos todos los ciudadanos, somos la sociedad y esa sociedad ve todo esto con mucha desesperanza, ¿no? Entiendo yo que no hay una intención de llegar a un acuerdo y cada uno tiene un interés. Claro. Pero hay que buscarlo y hay que educar, ¿no? Esto que quería decirlo porque vosotros sois de educación empresarial, de cultura empresarial, de cultura de financiación, ¿no? De esa cultura que falta
que vamos muy a salto de mata. El Estado mismo yo creo que va a salto de mata. Claro, claro. Y es, por eso es lo que tú estás diciendo, ¿no? Que nos ven desde fuera y dicen, ¿pero usted qué previsión tiene? O sea, ¿cuántas mascarillas ha guardado usted durante todo este periodo si le avisamos hace un año que tenía que tener mascarillas, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Y no podemos obviar, como ha dicho Antonio, que a la misma vez que a Europa lo que nos pide es un poco enseñar el músculo, ¿no? Decir, oye, ¿qué músculo ofrece España para que yo demuestre que la deuda puede ser conjunta? Pero a la misma vez, hace una semana nos han dado una deuda, un préstamo de 14.000 millones de euros para pagar las pensiones públicas españolas. O sea, que a la misma vez Europa te da, sí, que sé que te hace falta, toma y lo tienes. Demuéstrame ese músculo para seguir apostando por ti. Claro, es que si no Europa se va al traste, porque desde la salida del Brexit, si no se ayuda, si no se pone un poco en situación, Europa se va al traste y eso no puede suceder, no debe suceder. Claro. No debe suceder. Hombre, que es lo que te digo, la negociación de política también, que es lo que te digo, al final la política es un poco como el resumen de la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía es el texto, pues la democracia lo que te hace es el resumen de lo que, para que te enteres de cómo va la civilización. Entonces, yo creo que realmente desde Europa y evidentemente desde el orgullo español, que el orgullo pues evidentemente es mucho más que colgar una bandera en un balcón, es de decir, vamos a luchar por lo que es nuestro, ¿sabes? Evidentemente, pues, por ejemplo, el pescado de Galicia o el pescado de Cádiz, que es uno de los, probablemente el mejor pescado de Europa, vamos a colocarlo en un mercado europeo que lo valore, que no lo tengamos que exportar fuera, que no lo tengamos que devaluar, sino que yo te digo que nuestra industria, pues evidentemente, tanto nuestro sector primario, que es bueno, ¿sabes? Porque, por ejemplo, nosotros, esto es un ejemplo que tengo yo en conocimiento gracias a un vecino de nuestra oficina que se dedica al sector del aceite, ¿no? O sea, ahora mismo la política agraria andaluza es de la que más dinero come de Europa. Se puede decir que los mayores fondos de la PAC vienen aquí a Andalucía. Pero sin embargo, hasta la parte del COVID estábamos viendo que había problemas en el campo. ¿Por qué? Porque desde Europa, con la finalidad de vender la industria y la ingeniería alemana y la ingeniería centroeuropea, se llegaron a acuerdos comerciales para la entrada free de los vegetales africanos. Entonces, yo creo que ese tipo de empatía, más que por el tema de la financiación, tiene que ir con el PIB, entre comillas, ¿no? O sea, de no meterte y perjudicar a los pequeños porque tú quieras también mejorar tuyo, ¿no? En lo que sí puedo detectar de alguna manera es que lo primero que hay que hacer ahora es realizar economías autárquicas, ¿no? Interiores y llevar a cabo, como dices tú, pues la atracción de diversas empresas, por ejemplo, la de Amancio Ortega, ¿no? Que podría dar trabajo a muchísima gente aquí, aunque le costara un poco más y tuviera menos rentabilidad, ¿no? Hacer cuestiones de estas, crear industria, crear industria propia, darle al emprendedor, esto que hablamos últimamente mucho, porque es el momento del emprendedor, y darle la posibilidad a través de financiación, como esto precisamente, a que ahora mismo el ICO sea para la liquidez, al emprendedor también hay que darle financiación, ¿no, Santiago? Claro, claro. Claro, ahí lo que aparece que, y al hilo volviendo al ICO, ¿para qué nos sirve el ICO? ¿No? Que hay mucha gente que lo ha preguntado. Efectivamente, por eso lo encauzo otra vez en eso, ¿no? El ICO no sirve para una nueva inversión ni sirve para reunificar deuda. Esas empresas que ya han venido con una deuda antes, ¿no? Dice, oye, pues me pillo un ICO que tiene menos interés, pago las deudas que traigo de atrás y ya pues me voy recuperando, ¿no? Para eso sí existen otras vías que tiene el Estado, no en el Ministerio de Economía, sino en el Ministerio de Industria y Comercio y Turismo, que es el préstamo ENISA. Que justo lo que hace es apostar por eso, por nuevas ideas novedosas, transformadoras, y hace un estudio de viabilidad del proyecto y te inyecta esa financiación para que empieces tu negocio, dentro de que es verdad que parece que otra de las cosas que va a mover esta situación es el nacimiento de nuevos y nuevas emprendedores. Efectivamente, pues a consecuencia de lo que estoy diciendo, ese préstamo, ¿qué consiste, Antonio? ¿Qué es lo que podemos decirle a la gente para que también se interese? Porque no piense que al final la gente no se puede quedar en su casa, tiene que seguir pensando y dándole vueltas, y el emprendedor tiene que ver cómo hacer el lo posible ENISA, porque su empresa vaya adelante.
Sí. El préstamo en ISA es algo que yo conozco desde 2010, 14 creo, y al fin y al cabo es un préstamo que un poco es como creo que el siguiente paso del ICO, ¿no? El ICO es quizá a volumen, un ticket más pequeño, puede ser a lo mejor por persona a lo mejor de 20.000 euros, 30.000 euros, y el ENISA parte de la base de que ellos conceden desde 100.000 en adelante. Ujú. O sea, son préstamos de 100.000 euros en adelante y sobre todo con la peculiaridad de que no está pensado para inversiones en mobiliario. O sea, tú no puedes con ese préstamo comprar un local. Es Ujú. 100% orientado a crear. Infraestructura de la empresa, ¿no? Claro, por ejemplo, orientado a invertir en patentes, Ujú. en licencias, salario, pero ya te digo, como algo más novedoso. No es tanto para salir al paso, sino como un enfoque a medio y largo plazo. Ujú. Con el que el ministerio en este caso lo que plantea es que a esos nuevos emprendedores, incluso yo conozco en Sevilla, hay una empresa que tiene, su modelo de negocio está basado en ese préstamo, Ujú. en ayudarte al mundo de la startup y de esas Ujú. empresas de menos de 2 añitos, Ujú. ayudarte a cómo poder acceder a ese tipo de préstamos, porque sí es verdad que es incluso mucho más flexible de lo que es el ICO. Ujú. Y ya te digo, es 100% pensado para crear, que es un poco en la parte cara, que es un poco la parte más cara, el tema de las patentes, el tema de la Ujú. creación y con un volumen alto, ¿sabes? Ujú. Que muchas veces dice, vale, pues mi proceso creativo cuesta 150.000 euros, Ujú. pero ¿cómo puedo acceder? Pues NISA te lo pone a tu disposición y yo invito a que la gente lo sondee y lo tenga como posibilidad, porque ya te digo de que muchas de las empresas digitales, en este caso, como por ejemplo son empresas de videojuegos o proyectos culturales de temas cine, es un recurso bastante habitual de este tipo de empresas. Ujú. Es Es una más, alternativa. Sí. una de las cosas que te pide el ENISA es como lo que hablábamos un poco de España y Europa, pues te pide un poco eso, te pide que demuestres ese músculo porque es una cofinanciación. Ujú. Entonces tú demuestras una viabilidad a esa inversión nueva, pero también tienes que tener un poco de músculo para ayudar a esa nueva idea. No tiene que ser todo con el préstamo a NISA, Ujú. sino es una Claro cofinanciación. que tú tienes que apostar por ello. No es Claro, solamente, bueno, pues dámelo y ya ver qué es lo que pasa. Precisamente esta alternativa es una, pero hay más alternativas, imagino, que se pueden optar y se pueden llevar a cabo, ¿no? Pero en cualquier caso, lo importante es el buen uso del COVID-19. Es algo que debemos de incidir mucho, ¿no? ¿Cómo hay que hacer el gasto del ICO de COVID-19? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cómo hay que llevarlo a cabo? Y sobre todo, ¿cómo hay que controlarlo para que después no se tengan problemas? Porque lo que hay que evitar es precisamente la existencia de problemas posteriores. ¿Eh? Claro. A ver. Con el tema del COVID, evidentemente que es un poco cosa que hemos estado hablando durante el programa, evidentemente tienes que plantear el sistema de qué va a hacer de ti dentro de 3 o 4 meses. Tú Ujú. imagínate que ya tienes la financiación en tu cuenta corriente, está todo aceptado y estás al corriente de pago. Ahora, Ujú. ¿qué es lo que ocurre contigo? O sea, ¿qué acciones tú como empresario o profesional eh, has dado para generar ese golpe de efecto? Ujú. Nosotros, por ejemplo, con todos los eventos de networking que hacemos ahora actualmente, nos encontramos también con gente que dice, es que yo no sé eso cómo me va a afectar a mí o no sé en qué modo puedo sacar yo rédito de eso. Ujú. Entonces nosotros muchas veces decimos, asiste. O sea, asistir y estar ya es una acción diferente a lo de amargarte y esperar a que todo vuelva a la normalidad. Ujú. Porque con que tú saques una alianza o te lleves algo en claro, ya va a ser diferente. ¿Sabes? Ujú. Como por ejemplo incluso escuchar este programa, ¿no? Si tú, por Ujú. ejemplo, ya escuchas este programa, algún tip te puedes llevar para decir, Claro. vale, tengo que tirar por este camino. Claro, efectivamente, se trata de eso, de divulgar cosas para que precisamente la gente se mueva, porque a todos nos interesa que la gente se mueva, no que se quede parada, que haya emprendimiento, que haya movimiento, que haya negocio, Ujú. que haya situaciones, pero no porque seamos profesionales que nos dediquemos de una manera u otra a esto, sino porque
A la sociedad le interesa en general Claro. que haya movimiento y que un país se vea vibrante, se vea poderoso y que pueda después exigir, que es lo que nos estabas diciendo tú anteriormente, ¿no, Santi? Que nos ven un poco como, y tú también, Antonio, que nos ven un poco como diciendo, oye, demuéstrame, ¿no? Demuéstrame. Y para eso, cada uno individualmente, en el préstamo que se le conceda, tiene que ser responsable, porque si no, después vienen problemas como, por ejemplo, cuando se han concedido miles de millones de euros en formación y no se han justificado, o miles de millones de euros en ERES y se han perdido, cuando realmente hay una serie de dineros que no están porque no se han sabido controlar. Y esto hay que saber controlarlo. Y el Estado tiene que saber controlarlo. Nosotros tenemos que controlarnos y el Estado tiene que saber controlarlo, ¿no? Eso es, creo que hay que recordárselo y decírselo a la gente, ¿no? Porque, como tú lo estás diciendo, la cultura de la financiación, oye, que tengo aquí 50.000 euros y ¿ahora qué hago? Claro, claro, por eso te tienes que pensar. Yo, por ejemplo, el punto de vista que recomiendo es pensar como que ya lo tienes. O sea, si tú, muchas veces cuando nosotros hablamos con clientes, que ya te digo, nosotros lo que nos dedicamos principalmente es al ahorro e inversión, mucha gente se ríe nervioso y nos dice, pero si es que yo no puedo ahorrar porque no gano tanto dinero como para ahorrar. Y si después tú le preguntas, vale, tú imagínate que tienes más dinero, ¿qué es lo que harías? No te dice ahorrar, directamente te dice, pues irme de vacaciones o irme de por aquí, y se va por los derroteros de Úbeda. Entonces, si tú ahora coges un empresario que a lo mejor va a solicitar un ICO, le dices, ¿para qué lo quieres? Imagínate que ya lo tienes. ¿Dónde En le...? esta ocasión para viajar no va a ser. Claro, claro. La No, cosa está que para viajar poco, ¿eh? Entonces, Pero un sí. poco es eso, es ver qué alianza vas a sacar, qué canales de venta vas a proponer nuevos, qué nueva reinversión para un poco cuando ya todo esto más tú lo tengas mucho más fácil. Y evidentemente después todo eso va a la sociedad, Ujú, porque yo, por ejemplo, nosotros lo hablábamos cuando llevamos Fuan Business a los pueblos, ujú, que casi pues nos ha tocado hablar con algún organismo local, como ayuntamientos y demás. O sea, si tú tienes a un autónomo o a tres autónomos ujú, que van a generar ingresos de manera directa, se va a crear entre ellos una posibilidad de diversificación de negocio. Y ujú, de manera directa, esa diversificación y ese aumento de ingresos va a generar también una serie de gastos que de manera directa va a generar en crecimiento de otras series de empresas que se reúnan entre ellos. Y de ujú, manera directa, el aumento del volumen de facturación requiere de mano de obra cualificada. ujú. Entonces, al final, mucha gente puede optar a ese puesto de trabajo. Mucha gente no, o sea, la mayoría de sevillanos que a lo mejor están en Madrid preferirían estar en Sevilla, a lo mejor cobrando menos de lo que cobran allí por estar en Sevilla. Ujú. A lo mejor no cobran menos, pero cobrarían más porque allí el costo es mayor, ¿no? Bueno, claro, pero lo que me venga. Digo, que vamos, un poco apostillando lo que tú estabas Claro, diciendo, ¿no? claro. No es Entonces, al por final, corregirte ni mucho menos, sino simplemente claro. apostillar. ¿Eh? No, sí, 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 yo, pero evidentemente es lo que tú dices, que evidentemente aquí retendrían más dinero, pues aquí el nivel de vida es más barato. Entonces, al fin y al cabo, tienes más gente con una mejor empleabilidad Ujú, gastando dinero en tu región. ¿Qué ocurre ahora con el COVID-19? Que la gente está volviendo a comprar en el comercio local, en el comercio de al lado de casa. ujú, Y se está dando cuenta como ese tendero o esa persona de comercio básico lo agradece ahora. ujú, Entonces yo creo que deberíamos de aprovechar un poco eso, de decir, venga, pues vamos a optar, como tú decías antes, José Manuel, por esa política autárquica. ujú, Vamos a olvidarnos que sí, que los Amancio Ortega evidentemente pues ayudan, ¿no? Porque al fin y al cabo ujú, son 50, no sé cuántas tiendas habrá en España, pero evidentemente 10 operarios por tienda es una maravilla, dicho de esa y las manera. fábricas, ¿no? Y no Y solo las las tiendas, sino fábricas y las todo. fábricas. Ujú, Pero ujú, evidentemente si tú, por ejemplo, tienes un negocio que te digo yo de fontanería, o sea, un aumento o una sinergia entre todos los temas de la construcción genera nuevos fontaneros, nuevos agentes de aluminio que también va un poco apoyando a la renovación de este tipo de perfiles, ¿sabes? ujú, Porque evidentemente ahora, yo por ejemplo hablando el otro día con un familiar que es pintor, decía que ya no hay albañilería, ujú, ¿sabes? Que ya la gente que hay es mayor y cuando esa gente se jubile llegará una nueva generación que ellos mismos dudan de que vaya a verla. ujú, ujú.
Bueno, vamos a ir terminando. Yo lo que, bueno, para concluir os voy a pedir es que en relación a esta situación que estamos viviendo y en relación al ICO, le hagáis llegar un mensaje claro y aparte de que todo está muy claro, que no es que no haya, que yo creo que ha quedado muy claro todo, pero como no sé, como un eslogan, como unas cuantas frases que le indiquen a la gente cómo tiene que hacer uso del préstamo ICO y qué es y para qué es y qué es lo que en realidad debe de hacer, que no se queden parados. Pero bueno, vosotros mismos, Santiago. Yo voy a aprovechar además, y como están haciendo mucho ahora con el tema de los niños que dicen, oye, los que no lo están haciendo bien son unos pocos, ¿no? Pues esto igual, ¿no? Y hay que reconocer, por frases que escucho a empresarios, declaraciones, que la gente está teniendo otra mentalidad. Aparte de que el ICO les obliga a hacer una previsión de gasto de un año, ¿no? Para demostrarlo. Entonces, yo hoy, por ejemplo, he escuchado a profesionales que con la nueva apertura de la forma de las fases, les da mucho miedo abrir su negocio para ofrecer un 30% cuando el gasto va a ser del 100%. Y eso demuestra que la gente al final está empezando a ser consciente de sus cuentas y llevar unas cuentas realistas. Porque si tú eres consciente que el 30% de tu negocio no sostiene el 100% del gasto, es que ya estás teniendo un mapa más real de tu propio negocio. Entonces, que yo me llevo lo bueno que ha sacado tú también, que a nivel de viabilidad de negocio creo que los empresarios y los emprendedores van a ser más conscientes de la viabilidad de su negocio y su capacidad. Antonio. Yo lo veo como que, un poco lo que hemos estado hablando, control, o sea, ejerce control sobre tu negocio. Que ya es hora de que la gente que le iba bien o lo tenía un poco olvidado, haz cuenta, porque lo decimos también nosotros muchas veces, lo que no son cuentas son cuentos. Y, o sea, cuanto más cuentas, menos cuentos directamente. Perfecto, pues os tengo que agradecer una semana más que estéis aquí para divulgar estas cuestiones que son de interés para todo el mundo, que como decís, o como tú has estado diciendo en este caso, Antonio, si a alguien por escuchar este programa se le enciende un poco la lucecita, que ha servido de algo, ¿no? Ha servido de algo, que es lo importante, que aquí no estamos, no hemos dicho ni tan siquiera los teléfonos, ni hemos dicho nada de nada, sino simplemente estamos divulgando algo que es cultura empresarial, cultura emprendedora, cultura para no vernos otra vez en situaciones tan complicadas como las que nos estamos viendo ahora en algunas ocasiones. Aportar valor. Efectivamente. Aportar valor desde comunidad. Evidentemente, lo que tú decías, José Manuel, si alguien aprende algo, que nos lo diga. También, hombre, evidentemente que no se olviden de nosotros, eso está claro, pero que bueno, es cierto que se está haciendo y lo conozco porque yo participo también en esas reuniones de networking y en situaciones que son muy interesantes y que la gente debe de montar alianzas y llegar a ver lo que otros hacen para, si hace falta copiarlo y mejorarlo, pues que lo copien y lo mejore, que no pasa nada, que la cuestión está en hacer cosas y que ir hacia adelante. Vamos a despedir. Antes de despediros a vosotros, voy a decir dónde nos pueden ver, como al principio, que es en el canal de YouTube de Elite Radio, en nuestra página web nos pueden oír en www.eliteradiosevilla.es, nos pueden seguir a través de nuestro 100.8 de la FM e igualmente nos pueden seguir nuestro canal de Facebook y nuestro diario digital elitediario.com. Después de dicho todo esto, pues os despido, Santiago, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Esperemos que sea posible porque los compromisos nos lo permitan. Si no, pues veremos cómo lo grabamos o lo que hacemos. ¿Vale? Y Antonio, hasta la semana que viene. Igualmente. Muchas gracias a todos, muchas gracias a vosotros y muchas gracias a la audiencia por seguirnos y por estar ahí. Esto ha sido Elite Food and Business de Elite Radio Sevilla.